Traigan una espada. Esa fue la orden que dejó a todo el palacio en un silencio sepulcral. ¿Se lo imaginan? El acero brillando bajo las antorchas y un niño pequeño en medio de una disputa imposible. Hola a todos. Y hoy quiero llevarlos a un viaje en el tiempo, a los cimientos de una de las leyendas más grandes de la historia. No es solo un relato de justicia, sino de cómo un joven se enfrentó a un peso inmenso. Estamos en el antiguo Israel. El gran rey David ha muerto, y su hijo Salomón acaba de heredar el trono. Pero, honestamente, Salomón no se sentía como un gigante. Se sentía como un niño perdido en la ropa de su padre. En aquel entonces las cosas eran complicadas. Salomón incluso se casó con la hija del faraón de Egipto para asegurar la paz. Imaginen la presión de mantener unido a un pueblo tan numeroso que, como dice el texto, no podía ni contarse. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente íntima. Una noche Salomón decide ir a Gabaón, un lugar de culto muy importante. Ofreció 1000 sacrificios, lo cual nos habla de su desesperación o de su inmenso respeto. Y entonces, en el silencio de la noche, mientras el humo del incienso aún flotaba en el aire, Dios se le aparece en sueños y le hace la pregunta que todos hemos soñado alguna vez. Pídeme lo que quieras. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Riqueza infinita? ¿Poder para aplastar a sus enemigos? ¿Una vida eterna? Es una trampa de deseos, ¿verdad? Pero la respuesta de Salomón nos revela quién era él realmente en su interior. Él no pidió nada de eso. Miró hacia atrás, recordó la lealtad de su padre David y luego se miró a sí mismo. Soy un muchacho joven y sin experiencia, le dijo a Dios. Esa humildad, amigos, es el principio de todo. Pidió un corazón atento. No pidió un manual de instrucciones, sino la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Quería ser capaz de escuchar a su pueblo. Y eso le encantó al Señor. Dios le respondió algo increíble. Le dijo que, por no haber pedido riquezas ni la muerte de sus rivales, le daría una sabiduría como nadie ha tenido jamás. Pero también le dio lo que no pidió: esplendor y gloria. Salomón despierta. Se da cuenta de que fue un sueño, pero siente que algo ha cambiado. Regresa a Jerusalén, ofrece más sacrificios y da un banquete. Pero la verdadera prueba de ese regalo divino estaba a punto de cruzar la puerta. Entran 2 mujeres. Ambas eran prostitutas, personas que vivían en los márgenes de la sociedad. Esto es fascinante, ¿no creen? El rey más sabio del mundo atendiendo personalmente un caso de personas que muchos ignorarían. La historia que cuentan es desgarradora. Vivían solas en la misma casa. Ambas habían dado a luz con 3 días de diferencia. No había testigos, no había cámaras, solo ellas 2 y sus bebés recién nacidos. Una de ellas relata que, durante la noche, la otra mujer se durmió sobre su propio hijo y lo asfixió por accidente, y que luego, en la oscuridad, hizo un cambio macabro. Puso al niño muerto al lado de la madre que dormía. Imaginen el horror de esa madre al despertar para amamantar a su hijo y encontrar un cuerpo frío y sin vida. Pero al salir el sol, lo mira bien. Este no es mi hijo, dice ella. El instinto de una madre es infalible. Pero la otra mujer gritaba: no, el vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Era la palabra de una contra la de la otra. Un callejón sin salida legal. El tribunal estaba en silencio, esperando ver qué hacía el joven rey. Salomón escucha los gritos, las acusaciones, el llanto. Ve la desesperación en sus ojos. Y es aquí donde toma la decisión que lo inmortalizaría. Tráiganme una espada, ordena con una voz que no admitía dudas. Supongo que los guardias se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué iba a hacer? ¿Un sacrificio? ¿Un castigo? Pero la orden siguiente fue aún más aterradora. Corten al niño vivo en 2 y denle la mitad a cada una. ¡Qué momento tan brutal! Es una solución salomónica, pero en el sentido más crudo de la palabra. Pero Salomón no buscaba derramar sangre, buscaba una reacción. Buscaba la verdad que solo el amor puede revelar. La reacción no se hizo esperar. La verdadera madre, con el corazón destrozado por la angustia, suplicó: por favor, majestad, no lo maten, dénselo a ella, pero que viva. Prefería perder a su hijo antes que verlo morir. Pero la otra mujer,
la que cargaba con la sombra de la mentira y el dolor de su propia pérdida, dijo algo escalofriante. «Ni para mí ni para ti. ¡Que lo partan!». En ese instante, la máscara se cayó por completo. Ahí estaba la respuesta. La envidia y la amargura contra el amor sacrificial. Salomón señaló a la primera mujer y dijo, «Entréguenle a ella el niño, ella es la verdadera madre». El juicio había terminado. La noticia se extendió como el fuego por todo Israel. La gente sintió un respeto profundo, casi un temor reverencial por Salomón. Se dieron cuenta de que su sabiduría no era algo aprendido en libros, sino un don divino. Pero detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Qué nos dice esta historia hoy? A veces nos enfrentamos a situaciones donde la verdad parece estar enterrada bajo capas de mentiras y emociones confusas. Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo tener datos o ser inteligente. Es tener la sensibilidad para entender el corazón humano. Es saber que el amor siempre prefiere el sacrificio antes que la destrucción. A menudo en nuestras vidas queremos tener la razón a toda costa, incluso si eso significa partir al niño, por así decirlo. Destruir algo valioso solo para no perder una discusión. Pero la sabiduría busca preservar la vida. Me pregunto cuántas veces necesitamos nosotros ese corazón atento que pidió Salomón. En el trabajo, en la familia, con los amigos. Esa capacidad de escuchar lo que no se dice, de ver más allá de las apariencias. Es curioso que Salomón empezara su reinado con tanta humildad. A veces, para llegar a ser grandes, primero debemos reconocer lo pequeños que somos. «Soy solo un muchacho», dijo él, y en esa debilidad encontró su mayor fuerza. La historia termina con un banquete y un reino próspero, pero el eco de esa espada levantada sigue resonando. Nos recuerda que la justicia sin compasión es solo crueldad, y que la sabiduría es, en última instancia, un acto de amor. Espero que esta historia les haya resonado tanto como a mí. La próxima vez que tengan que tomar una decisión difícil, tal vez puedan recordar a ese joven rey en Gabaón, pidiendo simplemente un corazón que sepa escuchar. Gracias por acompañarme en este relato. Y ha sido un placer compartir esta joya de la narrativa antigua con ustedes. Reflexionen sobre esto. ¿Qué pedirían ustedes si hoy se les concediera un solo deseo? Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los hilos que tejen nuestra historia y nuestra fe. Hasta la próxima, y que la sabiduría los acompañe en cada paso que den.